veíamos, por ejemplo, que casi todas eran estadísticamente significativas, al 5%, incluso al 1% algunas de estas variables, pero la variable de la edad, esa no fue estadísticamente significativa. Ahora bien, veíamos los coeficientes. Lo que señalábamos era que no es posible leer la magnitud del coeficiente. Lo que sí podíamos leer era el sentido del signo, ¿no? Es decir, que un signo positivo, pues, tendía a incrementar la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos. Por ejemplo, el hecho de estar jubilado, la variable retire, implica que si el individuo se encuentra jubilado, la probabilidad de obtener o de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios, pues se incrementa. ¿En qué magnitud? Pues no lo sabemos porque no le podemos dar lectura directa a este coeficiente. De hecho, recuerden que este coeficiente es lo que se denomina como el logaritmo del odds ratio o el logaritmo de los momios de probabilidad, ¿vale? Que sería como entre adquirirlo y no adquirir, o adquirirlo entre un jubilado y no adquirirlo adquirirlo para un jubilado y para un no jubilado, ¿vale? ¿Cómo podemos ver esto? En en la sesión anterior, lo que hicimos fue hacer el cálculo directo de las probabilidades a partir de las frecuencias, y a partir de eso podíamos calcular los momios de probabilidad, y si eso le aplicábamos el logaritmo, nos daban exactamente los coeficientes que vemos en la salida, ¿vale? Entonces vamos a repetir este ejercicio, pero más sencillo, y simplemente vamos a hacer una regresión con solo la variable dependiente y el intercepto. Entonces aplicamos el comando logit y la variable dependiente insurance, así INS, le damos enter, y como pueden ver, solo está el intercepto ahí. Ahora bien, ¿qué quiere decir este intercepto, este valor del intercepto? Lo que quiere, o bueno, lo que estamos viendo ahí es el logaritmo del momio de probabilidades. ¿A qué me estoy refiriendo con el momio de probabilidades? ¿Qué es lo que se está definiendo ahí con solo el intercepto? ¿Qué es lo que estaríamos definiendo ahí con solo el intercepto? Profesor dijo que era el momio de qué, perdón, es que no lo escuché. De probabilidades. Entonces, es la probabilidad de adquirirlo entre qué. Es la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios entre la probabilidad de qué. ¿De no adquirirlo? Exactamente, es el momio de probabilidad directamente entre adquirirlo y no adquirirlo, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Pues bueno, eso lo podemos desarrollar simplemente obteniendo las frecuencias. Si nosotros consideramos aquí las tablas de frecuencias con el comando tab y le aplicamos las frecuencias, o sea que nos calcula las frecuencias sobre la variable dependiente insurance, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vean, ahí tenemos las frecuencias. ¿Cómo podemos calcular la probabilidad de que el individuo seleccione el seguro de gastos médicos complementarios, es decir, que tenga el valor uno? ¿Cómo podemos calcular esa probabilidad? O la probabilidad de que sí ocurra el evento de interés. ¿Cómo la podemos calcular? Tenemos 3.206 casos. ¿Cómo calculamos la probabilidad? 1241 entre 3206. Exactamente, como dice Guillermo, ¿no? O sea, si de 1.241 casos sí lo adquirieron entre 3.206, eso sería el cálculo directo de la probabilidad. ¿Cuál sería la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos? Sería, incluso lo podemos leer en términos porcentuales, la división nos da 0.3871, entonces lo multiplicamos por 100, nos diría que la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios es de un 38.7%. ¿Sí se entiende esto? Bueno, Sí, profesor. eso es lo que les digo. 38.70, ¿no? Entonces, por 100 me daría, esa es la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios. Entonces, ¿cómo calcularía el odds ratio? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo calculamos?
¿Esto qué es? La probabilidad de que ocurra. Exacto, y lo dividiríamos entre Dividirlo qué. entre la probabilidad de que no ocurra. O sea, uno menos eso. Exactamente. Uno menos la probabilidad de que no ocurra. Y le damos enter y vamos a obtener un odds ratio o un momio de probabilidades de 0,63. ¿Qué quiere decir ese 0,63? ¿Existe la probabilidad de que el 63% no lo adquiera? Va por ahí, como dice Noemi. Lo que implica el odds ratio cuando es menor a la unidad es que hay un decremento en la probabilidad de adquirirlo, pero respecto a la otra probabilidad, que es la de no adquirir, ¿no? Entonces, lo que podríamos ver ahí es que existe digamos, una disminución de 0,63 veces en la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos respecto a no adquirirlo, que esa es como la categoría base. Y lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces, digamos, esos 0,63 veces, pues sería como comparar, es decir, hay como 1,241 que sí lo adquirieron respecto a 1,965 que no lo adquirieron, ¿vale? Digamos, ese odds ratio, ese momio va de 1,241 a 1,965. ¿Sí se entiende eso? No, podría volverlo a repetir. No, no le entendí esa parte donde dijo que aumenta la probabilidad de que ocurra el evento. No, no, no. El odds ratio es una simple división, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando el numerador y el denominador tienen el mismo valor? Pues es un. Se hace uno, ¿no? Tenemos aquí. Les digo, es una simple división. ¿Qué pasa aquí si tenemos, no sé, 4 y un 4, mismo valor, numerador, denominador, es uno? Ahora, ¿qué pasa cuando el numerador es menor? 2 entre 4, ¿a qué es igual? Sí, tiende a cero. Se hace más chico. Pues sí, se hace más chico, pero el valor puntual es 0,5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué pasa cuando tenemos el caso contrario? Cuando el numerador es mayor que el denominador, ¿qué le va a pasar a este resultado? Esa más grande. Dos. Va a ser dos. ¿No? Es más grande. Esto es el odds ratio. Esto es el odds ratio. Lo único que tienen que considerar es que es la probabilidad de que ocurra sobre la probabilidad de que no ocurra, ¿no? Y entonces, si nos da un resultado de esta magnitud, de 0,5, quiere decir que la probabilidad de que se observe el evento, de que ocurra el evento, se reduce en 0,5 veces respecto a la probabilidad de que no ocurra. O sea, la probabilidad es de 2 a 4. Es la diferencia de 2 a 4. Es la mitad. No sé si se ve más claro. Sí. ¿Sí? Y entonces, cuando tenemos el numerador 4 y el denominador 2, la probabilidad de que se adquiera el seguro de gastos médicos complementarios es 2 veces mayor que la probabilidad de no adquirir, ¿no? Le estamos hablando en términos del número de veces. Y aquí lo vemos, ¿no? El 4 es el doble que el 2. ¿Sí queda claro? Y en Entonces, el caso dato, ¿cómo se interpretaría entonces? Como, número de veces. O sea, si es igual a 1, es la misma probabilidad de adquirirlo respecto a no adquirirlo. Por ejemplo, el 4 entre 4 es 1, es la misma probabilidad de adquirirlo o no adquirirlo, ¿no? Pero si el momio es de 2 entre 4, es decir, el numerador es más pequeño que el denominador, ahí el resultado es 0,5. Y ahí lo interpretaríamos sería algo así como la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios se reduce en 0,5 veces respecto a no adquirirlo. Y es simplemente porque es la división, ¿no? Esto es la mitad de esto. Es lo que decíamos, son 1,201 de 1,960 y tantos en la frecuencia, ¿vale? Y acá abajo, en el último ejemplo, tenemos 4 entre 2, ¿no? Que el numerador es mayor y el denominador es menor. Entonces, ahí la cifra es más grande, tenemos un valor de 2. Entonces, ¿qué dice eso? Pues que la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios es 2 veces mayor
a la probabilidad de no adquirirlo, es decir, es del doble. Y aquí lo vemos, ¿no? O sea, tiene un valor 4 y aquí es un valor 2. Aquí lo estoy poniendo en números enteros, obviamente no hay probabilidades de 4 ni de 2, sino que traté de hacerlo con cifras fáciles de manejar, ¿vale? Pero el razonamiento es el mismo, ¿vale? Entonces, esa sería la implicación. Entonces, si hay un odds ratio menor a la unidad, implica un decremento en el número de veces para adquirirlo. Y si el odds ratio es mayor a la unidad, implica un incremento en número de veces. Acá es decremento o disminución, acá es incremento, ¿no? Pues nada más tengan eso en cuenta, ¿vale? Entonces nos regresamos al estado. Entonces, ese resultado de 0.63 no es más que la división de 1241 entre 1965, es decir, hay una relación de 0.63 veces. Es decir, la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios se reduce en 0.63 veces respecto a no adquirirlo, es decir, respecto al valor cero, ¿vale? Que serían esas frecuencias. Ahora, ¿qué es lo que nos está reportando acá la salida del software? Vean, no nos está reportando el odds ratio, nos está reportando el logaritmo del odds ratio, ¿no? Entonces, si nosotros simplemente le aplicamos aquí el logaritmo a esta función, perdón, a este valor, nos va a dar el resultado que vemos aquí en la salida, ¿no? Entonces, esto es el logaritmo del odds ratio, es este que está acá, ¿no? Lo calculamos directamente a partir de las frecuencias y el cálculo directo de las probabilidades. Entonces, siempre en un modelo LOI, por lo general, la mayor parte de la paquetería, lo que arroja como resultado es el logaritmo del odds ratio. ¿Por qué? Porque el logaritmo del odds ratio permite linearizar en cierta forma la función, miren, porque lo que tenemos es algo como esto. Lo que tendríamos ahí, por ejemplo, en el odds ratio, sería la probabilidad de adquirirlo respecto a la probabilidad de no adquirirlo. Esto sería igual a la función exponencial de alfa más x1 beta 1 más x2 beta 2 y así hasta xk beta k más el término de error idiosincrático, ¿no? Esto representaría el odds ratio. Entonces, a final de cuentas, lo que hace el método de máxima verosimilitud aplicando logaritmo sobre este odds ratio, lo que hace es como linearizar la función. Entonces, si le aplica el logaritmo natural, el odds ratio, entonces la operación contraria a la exponencial, entonces a final de cuentas lo que nos encontramos analizando es un modelo bastante, que se nos hace bastante familiar, ¿no? Es un modelo, una relación o un planteamiento lineal, ¿no? Esto es lo que estaríamos tratando de hacer al aplicar el logaritmo de los beta. Entonces, los coeficientes beta estimados que muestra la paquetería son estos y no estos de acá. Entonces, para pasar del logaritmo del odds ratio al odds ratio, tendríamos que aplicarle a este logaritmo del odds ratio el exponencial y podemos pasarnos a esta forma, ¿vale? Ahora, bueno, ahí lo tenemos. Este es el ejercicio o el ejemplo más sencillo, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando incorporamos un regresor adicional? Cuando incorporamos un regresor adicional, bueno, antes de avanzar, eh, es posible calcular la probabilidad directa con esta salida, con este valor. ¿Cómo calculamos la probabilidad directa? ¿Cómo le hacíamos? Exponencial, ¿Cómo? ¿Byron? aplicando exponencial a ese logaritmo. Va por ahí, sí se utiliza el exponencial, pero no el exponencial a secas, sino una función de distribución acumulada que tiene esa forma exponencial. ¿Se acuerdan cuál es?
Logística. No. La logística, exactamente. Entonces, para calcular, recuerden que para calcular las probabilidades, lo que hacíamos, recuerden que la probabilidad era igual a ¿qué? A la función de distribución acumulada de la logística, donde se evaluaba esta función, está acá, más epsilon. Esta era la probabilidad, era esto, ¿no? Era el exponencial más sobre 1 más el exponencial de alfa más x1 beta 1 más x2 beta 2 más, bueno, aquí me pasan los puntitos, más beta xk beta k más el término de error. Entonces, esta era la probabilidad. Entonces, si tomamos la función de distribución acumulada y evaluamos, esto sería igual a ¿qué? ¿Esto qué es igual? ¿A qué te parece? A lo que se linealizó. Ajá, lo que se linealizó, pero en el contexto de mínimos cuadrados ordinarios, ¿qué pasaba cuando nosotros tomábamos los coeficientes calculados y los multiplicábamos por los valores de los regresores? ¿Qué obteníamos? ¿Cuándo qué? Si tomábamos el coeficiente de alfa, tomábamos el coeficiente de beta 1 y lo íbamos multiplicando por cada valor que estaba en la variable x1, lo tomábamos el coeficiente de beta 2 y lo multiplicábamos por cada valor en la variable x2 y así. Y luego sumábamos todo. Eso que era igual. Ahí les doy una pista. Variable estimadas. ¿no? Y gorro, y estimado, exactamente. Entonces, si se dan cuenta, lo que se está haciendo aquí es aplicar esa función de distribución acumulada a la y estimada. Básicamente, esa es digamos, lo que se estaría planteando para poder hacer el cálculo sobre las probabilidades. Es decir, el ajuste lineal del modelo, así como lo vemos en la salida, no nos está arrojando una probabilidad. Tendríamos que evaluar ese ajuste lineal dentro de la función de distribución acumulada de la logística para poder aproximarnos a la probabilidad directa de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios. Entonces, vámonos al software y vamos a ver cómo calculamos la probabilidad directa a partir de este coeficiente, que si se dan cuenta sería nuestro ajuste lineal. ¿Por qué? Porque solamente tenemos la constante, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Simplemente le aplicamos aquí el comandito display, entonces le aplicaríamos el exponencial a este valor, ¿no? Entre 1 más el exponencial de este mismo valor. Cerramos paréntesis, damos enter y vean qué resultado nos da. ¿Ya vieron? Es la probabilidad directa. O sea, aquí le estamos calculando a partir de las frecuencias, pero también con la salida que nos muestra esta acá podemos hacer el cálculo de esas probabilidades, ¿vale? Entonces, digamos que con esta salida podemos pasar del logaritmo del odds ratio hasta el odds ratio y hasta el cálculo de probabilidades, ¿no? Y nos ahorraríamos construir estas frecuencias, ¿vale? Ahora vamos a pasar a un ejemplo, vamos a subirle el grado de dificultad y vamos a... Profesor, Sí, una pregunta. O sea, a ver, odds ratio y probabilidad, ¿es lo mismo entonces? no, odds ratio es el momio de probabilidades, es decir, es la división de la probabilidad de adquirirlo sobre la probabilidad de no adquirirlo, Ah, ok. ¿vale? Es la división. La probabilidad directa es solamente la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios, son dos cosas distintas. No sé si estoy siendo claro. Sí, sí, ya, ahorita estoy viendo, de hecho, aquí en la pantalla cómo se hizo el cálculo y sí, ya. Ujú. Es como, no Entonces, sé, ¿mande? perdón, que si entonces tenemos, digamos, como tres tipos de coeficientes.
el odds ratio, el logaritmo del odds ratio y la probabilidad directa, que Podría, cada uno se interpretaría diferente. ajá, no es que sean exactamente como tres coeficientes distintos, sino que ese resultado del coeficiente que nos arroja el software del logaritmo del odds ratio, le podemos aplicar ciertas transformaciones para darle una interpretación más clara o más precisa o más que nos arroje más información para el análisis, ¿no? Porque si nada más nos quedamos con el signo, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos hace un momento, pues nada más dice, bueno, pues sí, estar jubilado, pues sí se incrementan las probabilidades de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios. Pues se entiende, ¿no? Porque el individuo, si se está jubilando, quiere decir que está en una cierta edad, donde pues va a comenzar a requerir pues cierto tipo de atención médica y hasta ahí, ¿no? O sea, no podemos como profundizar en el análisis ni decir la magnitud que tiene el estar jubilado para adquirir el seguro de gastos médicos complementarios. Sin embargo, ya cuando lo vemos en términos del odds ratio, pues es una manera de interpretar, decir, ah, bueno, pues el peso que tiene el estar jubilado para adquirirlo respecto a no estarlo, ya nos arroja otro valor, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y ya lo de la probabilidad, así el cálculo puntual, pues bueno, podríamos calcular la probabilidad de que un individuo jubilado adquiera el seguro de gastos médicos complementarios, o incluso podríamos calcular la probabilidad de que un individuo no jubilado adquiera el seguro de gastos médicos complementarios. De hecho, podemos construir como una especie de escenario de prospectiva, ¿no? A lo mejor podríamos definir ciertas características y a partir de ahí ver cómo se van moviendo las probabilidades. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. No, de nada. Les digo, esto les da herramientas para profundizar en el análisis del cálculo, de la teoría del modelo. Y pues la idea es esta, ¿no? O sea, que tengamos más herramientas de análisis para el fenómeno que estamos estudiando, ¿vale? Bueno, este fue el ejercicio facilito. Ahora viene. Profe, perdón, ya más una última duda. No, sí, no, adelante. Esa, entonces la constante que sacó ahorita el Stata, que es el logaritmo del odds ratio, entonces Ujú. es el valor de la Y estimada. Ujú. Mm, Bueno, perdóname. En este caso sí. En este caso sí es el valor de la Y estimada. ¿Por qué? Porque no tenemos regresores adicionales, ¿no? Aquí sí es la Y estimada. No Es tenemos, como en qué punto o cómo. porque no tenemos regresores adicionales, ese es el único coeficiente. Si tuviésemos otro coeficiente, tendríamos que evaluar, Ah, ok, ok. ¿mandé? Ah, no, perdón, sí, ya creo que sí, ya entendí, ya entendí. Ajá, porque tendríamos que evaluar el beta estimado, multiplicarlo por el valor del regresor, luego sumarle el coeficiente de alfa, sumado todo eso nos da el ajuste lineal, ¿vale? Que es como lo hacíamos en mínimos cuadrados ordinarios, para calcular la Y gorrito, la Y ajustada, ¿sí? Ok, sí, ya, gracias. Y en este caso, pues sí es el valor de ajuste. ¿Por qué? Porque no hay regresores. Lo único que tenemos es la constante misma, ¿no? Sería mi valor ajustado. Ahorita vamos a ver el ejemplo de mujeres y vamos a hacer cómo podemos calcular las probabilidades, ¿vale? Entonces, vámonos al siguiente ejemplo. Vamos a subir un poquito la dificultad para que vean que no es muy fácil trabajar con las frecuencias, ¿no? Si no, si fuera tan sencillo trabajar con las frecuencias, sin necesidad de hacer modelos lógicos que hemos tenido. Pero para que se den una idea de qué es lo que está haciendo el método detrás del comando, ¿vale? Entonces vamos a calcular las frecuencias cruzadas entre el adquirir un seguro de gastos médicos, la probabilidad, bueno, esta variable dicotómica, y el regresor de sexo femenino, ¿vale? Damos enter. Espérenme, antes de eso déjenme tirar la regresión, que es logic. Ahí estamos. Aquí tenemos los coeficientes. Les recuerdo, aquí tenemos los logaritmos de los odds rates, ¿vale? Muy significativas los dos parámetros. Y ahora sí, vamos a sacar las frecuencias cruzadas entre adquirir o no el seguro de gastos médicos complementarios y la variable de sexo femenino, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo de esta salida, o sea, cómo se vinculan estos coeficientes que yo les digo? Este es el logaritmo del odds ratio.
¿Cómo se vincula esto con el cálculo directo de las probabilidades a través de las frecuencias? Lo que deberíamos de considerar es que aquí vamos a calcular como las probabilidades cruzadas. ¿Por qué? Porque ya no es solamente la probabilidad de adquirir o no el seguro de gastos médicos complementarios, sino que es la probabilidad de que un hombre lo adquiere y la probabilidad de que una mujer lo adquiere, ¿no? Entonces vamos a tener que generar como este tipo de frecuencias cruzadas o relaciones cruzadas para poder sacar los momios de probabilidad, ¿vale? Entonces, si nos preguntamos cuáles son las posibilidades de que un hombre adquiera el seguro complementario y cuáles son las probabilidades de que una mujer lo adquiera, entonces tendríamos que calcular un odds ratio cruzado. Entonces, la probabilidad de que un hombre adquiera el seguro de gastos médicos complementarios, pues ¿de cuánto sería? Aquí recuerden que el valor 0 es para los hombres. Entonces, female 1, mujeres, female 0 hace referencia a los hombres. ¿Cuál sería digamos, ese odds ratio para poder calcular la probabilidad de que un hombre lo adquiera respecto a que no lo adquiera? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de que el hombre adquiera el seguro de gastos médicos complementarios? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuántos hombres tenemos en la muestra ahí? 1500, no, Hombres, hombres. 1674. Hace referencia a mujeres. Female 0 hace referencia a hombres. 1241. Hombres 1, ¿verdad? ¿Cuántos hombres tenemos? ¿Hombres 1? No. Miren, la variable se llama female. ¿Por qué? Ajá. Porque es una variable dicotómica y hace referencia a que el valor 1 está asociado al sexo femenino del encuestado de la persona de la cual se tienen ahí los datos, ¿vale? Entonces, el 1 hace referencia a sexo femenino. Por lo tanto, el 0 hace referencia a sexo masculino. Ahora bien, ¿cuántos hombres tenemos ahí en esta base de datos? 1674. 1674. Exactamente, 1674. Ahora, ¿cómo calculamos la probabilidad de que un hombre adquiera el seguro de gastos médicos complementarios? 710 entre 1674. 1674. Exactamente. La probabilidad de que lo adquieran son los que tienen el valor 1. Entonces, lo adquirieron 710 de 1674 hombres en total, ¿vale? Así. 710 entre 1674 hombres en total. El odds ratio implica que debemos de calcular la probabilidad de que los hombres adquieran el seguro de gastos médicos complementarios. ¿Entre qué? Entre la probabilidad de que no lo adquieran. Exactamente, entre la probabilidad de que los hombres no adquieran ese seguro de gastos médicos complementarios. ¿Cómo calcularíamos esa probabilidad de que no lo adquieran? 964. 964 Exacto, entre exacto, 1674. exacto. 964 entre 1674 hombres en total, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer esta división, nos daría el odds ratio para ver la probabilidad de que un hombre lo adquiera respecto a que no lo adquiera, ¿vale? De hecho, si se dan cuenta, esto lo podemos simplificar un poquito para no hacer dobles operaciones. Me voy a la pizarra. Me recuerdan los valores, ¿eh? Entonces, tenemos que la probabilidad, o sea, la probabilidad de que los hombres, vamos a poner aquí, la probabilidad de que los hombres lo adquieran era de que 710 710 entre 1674. 1674, ¿verdad? Ajá. Sí. Ahora, esta es la probabilidad de que los hombres no lo adquieran. La probabilidad de que no lo adquieran es 1 menos P, que eso ¿a qué era igual? A 964 entre 1674. Exacto, entre 1674.
Entonces hay una manera de simplificar este cálculo para no hacer dobles operaciones. Se dan cuenta si multiplicamos externos, si aplicamos la regla, creo que se llama del sándwich, ¿no? Algo así. Si aplicamos la operación de extremos por extremos, internos por internos, ¿qué es lo que va a pasar con el 1674? Se va, bueno, se simplifica. Exacto, nos quedaría ahí 710 por 1674 entre 964 por 1674, se nos hace 1, se nos hace 1, y nos quedaría simplemente la división de 710 entre 964, ¿vale? Entonces vamos a hacer esa operación en el STAT. Ahí se me perdió el cursor. Vámonos al STAT. Entonces podríamos hacer la división de 710 entre 964. Hoy. 610 Le dejo el entre igual, profe, le dejo el igual. 17. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Que la probabilidad de que un hombre lo adquiera se reduce en 0.73 veces. Exacto, respecto a que no lo adquieras, ¿no? En la categoría de hombre. Entonces se ve una disminución, ¿no? Y aquí lo vemos pues muy claro porque va de 710 que situación a 964. Es como, si hiciéramos como el cálculo, es casi como el 73% de esta cifra, ¿no? Entonces, eso es lo que estaríamos viendo en este odds ratio. Ahora, ¿cómo calcularíamos? Porque si se dan cuenta, hasta aquí calculamos solamente el odds ratio de los hombres, pero debemos de calcular el odds ratio cruzado respecto a las mujeres. Para hacer eso necesitamos calcular primero por separado, ya lo hicimos, el odds ratio de hombres, y por separado el odds ratio de las mujeres, y después generar el cruce entre hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo calculamos ahora el odds ratio de las mujeres? ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer adquiera el seguro de gastos médicos complementarios? 531 531. entre 1532. Exactamente, como dice Nayeli, ¿verdad? ¿O quién fue? Sí, 531 entre 1532. ¿Y cuál es la probabilidad de que las mujeres no lo adquieran? 1001 2001 entre 1530. entre el total de mujeres, ¿vale? Que sería eso. Y lo podemos simplificar para no hacer doble operación. Este 1532 se nos haría un 1. Y sería cuestión nada más de dividir 531 entre 1001. Entonces, ¿esto qué nos da? El odds ratio de que una mujer lo adquiera respecto a que no lo adquiera. Exactamente, que la probabilidad de que una mujer adquiera el seguro de gastos médicos se reduce en 0.53 veces respecto a que no lo adquiera. Y sí lo podemos ver, ¿no? O sea, la probabilidad, este odds ratio va de 531 a 1001, ¿no? Es casi la mitad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo ese resultado del odds ratio. Ahora, Doctor, sí, ah, ¿cuándo, ah, cómo es que toma para decir que disminuye o que incrementa? ¿Tiene que pasar de la unidad? sí, porque recuerda, esta es una división, ¿no? Ah, ok. Entonces, cuando tenemos el mismo valor arriba y abajo, Entonces, nos da la uno. unidad, ¿no? Entonces, nos da la unidad, quiere decir que las probabilidades de adquirirlo son las mismas, ¿no? Ahí no hay cambio. Sí, Sería como un 50% y 50% la probabilidad de adquirirlo o no adquirirlo, ¿no? Ahora, si el numerador es más pequeño respecto al denominador, ahí el valor siempre va a ser menor a 1, ¿no? sí. Entonces, como el valor es menor a 1, eso se va a leer siempre como un decremento o disminución. Entonces, lo que diríamos ahí, como en este caso, el punto 53, lo que diríamos ahí es
que la probabilidad de que las mujeres adquieran el seguro de gastos médicos complementarios se reduce en 0.53 veces respecto a las mujeres que no lo adquieren, ¿no? Esa es la lectura. Entonces, si el valor del odds ratio fuera mayor a la unidad, entonces ahí lo leeríamos o le daríamos la lectura como un incremento en número de veces. Sí. Entonces ahí lo que estaríamos señalando es que, por ejemplo, si hubiésemos tenido un valor de 1.5 ahí, lo que diríamos es que la probabilidad de que las mujeres adquieran el seguro de gastos médicos complementarios se incrementa 1.5 veces respecto a las mujeres que no lo adquieren. Es una división. Valor igual a 1 es la misma probabilidad, no hay cambio, o sea, 50-50. Valor menor a la unidad implica que la probabilidad de adquirir u observar el fenómeno de interés se reduce respecto a no observarlo, y cuando el valor es mayor a la unidad, lo que quiere decir es que la probabilidad de observar, de que ocurra el evento de interés, es mayor a la probabilidad de que no ocurra, ¿vale? Lo único que Ok, tenemos que tener en cuenta es el numerador, si es mayor o menor al denominador, ok, ¿vale? sí, gracias. Y aquí lo vemos claro, vean, o sea, las probabilidades de adquirirlo van de 531 a 1001 para las mujeres, ¿no? Y si se dan cuenta, es un punto 53, casi la mitad, ¿no? Es como cuando ustedes están viendo, bueno, no sé si les gusta el fútbol o el fútbol americano o algún deporte en la televisión. Principalmente lo he visto más en el fútbol, que pasan unos anuncios publicitarios de caliente o de casinos así, ¿no? Y te dice victoria, empate, ¿no? Y entonces te muestra como momios, ¿no? Que va de 500 a tantos pesos a 1000 pesos, ¿no? Entonces ese es un momio, porque te lo está planteando en términos de eso, ¿no? Como de dos opciones. Entonces, más o menos va por ahí, ¿no? O sea, lo que te estoy diciendo es como esa incidencia o riesgo de que ocurra el evento de interés, ¿no? No sé si esto aclara un poquito más. Sí, ¿Eh? Perfecto. Entonces, ya tenemos el odds ratio o el momio de probabilidad para hombres, ya tenemos el odds ratio o momio de probabilidad para las mujeres, y ahora lo que restaría sería calcular, o lo que nos interesaría sería calcular como el odds ratio cruzado entre hombres y mujeres. ¿Cómo haríamos eso? Lo que haríamos sería generar la división, ¿no? De los dos momios que tenemos acá, que serían 710 a 964 de los hombres, ¿no? Sería esto, hay que ponga acá. Sería dividir los dos odds ratio que ya hemos calculado, pero acuérdense que como la variable prima toma el valor 1, el evento que nos interesa no son los hombres, sino las mujeres. Entonces, en el denominador deben de ir el odds ratio de las mujeres. Vamos a poner acá display, vamos a poner aquí 531 entre 1001, que es el odds ratio de las mujeres. Todo esto, ¿entre qué? Entre el de los el hombres. otro ratio de los hombres. Exactamente, entre 710 sobre 964, ¿no? Entonces sería algo así. Pero bueno, para no hacer tanta operación, o bueno, para verlo de una manera más sencilla, lo podríamos plantear de la siguiente manera, que sería multiplicar extremos por extremos, ¿no? Como lo habíamos hecho hace un rato, sería 531 por 974, y eso lo dividimos entre 1001 por 710, ¿vale? Pues nos quedaría, a ver, espérenme, son 531 por, 1001 por 710, exacto. Vamos a quitar este que está acá atrás y dejamos mejor este más sencillo, así. Le damos Enter y nos arroja un valor de 0.72. ¿Cómo le damos lectura a esto? Acuérdense, la categoría del numerador es mujeres, la categoría del denominador son hombres. ¿Cómo le damos lectura a esto? Que la probabilidad de que las mujeres
adquieran un seguro médico se reduce en 0.72 veces respecto de los hombres. Exactamente así como dijo Nayeli, ¿no? La probabilidad de que las mujeres adquieran el seguro de gastos médicos complementarios se reduce en 0.72 veces respecto a la otra categoría, que en este caso son los hombres. Si se dieron cuenta, ya hicimos un efecto cruzado en esos momios de probabilidad, ¿no? Entre la probabilidad de adquirirlo o no adquirirlo y ser hombre o ser mujer, ¿no? Entonces aquí ya sacamos ese efecto cruzado y pues se entiende ese resultado. ¿Por qué? Porque los momios de probabilidad para adquirir el seguro de gastos médicos complementarios de los hombres van de 710 a 964, ¿no? Que digamos son cifras más próximas, ¿no? Más cercanas, mientras que para las mujeres son de 531 a 1001, que son cifras más alejadas. Por eso es que se reduce en 0.72 veces la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios para las mujeres en comparación con los hombres, ¿vale? Entonces, acuérdense, siempre el odds ratio, cuando es igual a la unidad, las probabilidades son iguales, tanto de adquirir como no adquirir, o de las categorías que estamos considerando. Cuando el odds ratio es menor a la unidad, estamos hablando de que la probabilidad de que se observe el fenómeno de interés se reduce en comparación con que no ocurra ese fenómeno de interés, o la probabilidad de no ocurrencia, ¿vale? Y cuando el odds ratio es mayor a la unidad, la probabilidad de que se observe el fenómeno de interés va a ser mayor a la probabilidad de que no se observe, ¿no? O de la categoría base que esté en el numerador, ¿vale? Ahora bien, si vemos en la salida del stata, lo que tenemos ahí es el logaritmo del odds ratio. Déjenme regreso acá, bueno, déjenme lo vuelvo a tirar. Aquí la regresión, aquí la tenemos. Aquí tenemos los coeficientes asociados a el logaritmo del odds ratio. ¿Cómo podemos pasar de este logaritmo del odds ratio a simplemente el odds ratio? O sea, ¿cómo puedo pasar de este odds ratio a este y viceversa? Pues de nuevo con lo de la función logística, con la exponencial. Con exponencial sí, con la función logística aún no, porque este es para el cálculo de probabilidades directas, ¿vale? Ah, cierto. La transformación exponencial o del logaritmo natural nos permite pasar, por ejemplo, si está este coeficiente en la salida que está, digamos, planteado como el logaritmo del odds ratio, si le aplicamos nosotros el exponencial a esto, nos va a arrojar el odds ratio. Y de este lado, si ya calculamos el odds ratio y nosotros queremos pasar al logaritmo del odds ratio, pues simplemente sería cuestión de aplicarle aquí el logaritmo natural, ¿no? Entonces vean, podemos ir de uno a otro sin ninguna dificultad. Vean, aquí en display le aplicamos el logaritmo a este valor. Uy, quedó el anterior. Ahí está. El logaritmo a este odds ratio nos da el valor del coeficiente, ¿no? Y si a este valor del coeficiente, como es la operación contraria, le aplicamos la operación contraria al logaritmo, es el exponencial, si a este coeficiente yo le aplico el exponencial, pues puedo pasarme a los ratios, ¿no? Pues ese 0.72. Ahora sí, Juan Carlos, ¿cómo calculamos las probabilidades de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios para un hombre y las probabilidades o la probabilidad de que una mujer lo adquiera? La directa, pues ahora sí con la logística, ¿no? Exactamente, la probabilidad directa es con la función de distribución acumulada de la logística. ¿Cómo le haríamos? El exponencial de... ¿Cuál valor? Espérame. ¿Estás bien? Todo tengo anotado, espérame. La ya estimada. Ajá. Exacto. Y para hacer el cálculo de las probabilidades de que un hombre, bueno, vamos a comenzar con las mujeres. Seamos caballerosos e iniciemos con el cálculo de la probabilidad de las mujeres, ¿vale? ¿Cómo calculamos la probabilidad de que una mujer adquiera el seguro de gastos médicos complementarios?
Sería, como dice muy bien Juan Carlos, aplicando la función de distribución acumulada de la logística y sería considerando el exponencial del coeficiente de alfa. ¿Qué valor tiene alfa? El intercepto. Menos punto Menos punto 30. 30. Menos punto 3058. Más, ¿qué valor tiene el coeficiente de la variable female? Menos 30 Menos y, 32. bueno, menos 81. Menos punto 32, 81. 3281. ¿Vale? Así. Ahora, ¿cómo lo defino que sea para una mujer? ¿Cómo lo acoto? Exactamente, porque el valor uno se asigna a las mujeres. Entonces, esto lo multiplicamos por uno y esto lo vamos a dividir entre uno más el exponencial de menos punto 3058. Aquí más o menos. Déjenme borrar esto. Sería menos punto 328 por 3281, perdón, por uno. Y tendríamos que resolver esto. ¿Qué nos da aquí? ¿Qué nos da en esta parte? arriba, pues, cero, ¿no? Bueno, Nos da cero exacto, así un cero no, no, exacto. no, 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 no. Menos 30, menos punto 358 menos punto 3281, porque punto 3281 por uno pues nos da lo mismo, ¿no? Entonces menos punto 358 menos punto 3281, ¿a qué es igual? ¿52? Yo creo que es negativo, Es ¿no? menos punto 63, 39. ¿Así cerrado? Ajá, ajá, menos punto 63, 39. Los puntos 63, 69. 39. Ah, discúlpame, 39. Menos punto 63, 39. Híjole, qué bueno que no los dio el doctor Eduardo Loría, pues no, imagínense cómo los hubiera puesto. Menos punto 63, 39, ¿vale? Entonces, ahora tendríamos que resolver esto, ¿no? Entonces, tendríamos que aplicar el exponencial a esto sobre uno más el exponencial de esto, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo podemos hacer con, o bueno, ustedes ayúdenme, ¿a qué es igual el exponencial a esto? ¿A qué es igual? Cero punto 7124, ¿ok? Sobre uno más 0.7124. Entonces tendríamos acá 0. Déjame poner aquí igual, 0.7124 sobre 1.7124. ¿Esto qué sería igual? Profesor, a mí me dio otra cosa. ¿Qué te dio? Me dio Sí, a mí 0.53. ¿Qué le sí, dio? Ajá, 0.53. 0.53, ¿así le dio? digo, con más decimales. Ah, bueno, pero les dio 0.53. ¿Y cuál era Ajá, la probabilidad directa de que una mujer lo adquiriera? de El 0.53. 53. ¿Mm? Aquí en las frecuencias cruzadas. ¿Qué les dio? ¿Punto 53 cerrado?
0.5304. Exponencial. Bueno, ese fue el caso de las mujeres, ¿no? Que es 531. Ajá. Ahora, veámoslo para el caso de los hombres. Vamos a regresarnos acá. Ahora, para el caso de los hombres, ¿cómo resolveríamos esto? Lo mismo, pero con ceros. Exacto, con un cero aquí, ¿no? Pues eso se nos va. Bueno, vamos a dejar este resultado aquí y ahorita lo contrastamos, ¿vale? Entonces da 0.53. Entonces, vamos a generar el ajuste para el caso de un hombre. Entonces, esto sería cero, esto se nos va, y simplemente nos quedaría menos punto 3058. Ya, probabilidad para un hombre, que sería menos punto 3058. 3058, así, ¿vale? Y acá lo mismo, menos 358. A ver, ¿cuál es el valor del exponencial de esto? ¿Sí? Menos, ¿pero qué dijimos? 0.3058. Nada más del denominador, 0.73, Ajá. 0.73, ¿qué? 65. 7365. Esto sobre 1 más 0.7365. ¿Vale? Entonces, ¿esto a qué es igual? Aquí que les da De toda la operación, ajá, 0.4241. 1.7365. ¿Qué les da? Punto 4241. Punto 4241. Entonces, esa sería la probabilidad asociada. Ahí, esa sería la probabilidad asociada a los hombres. Punto 42. Tenemos acá. Acá, punto 42. Que sería básicamente la división entre qué y qué. Vamos a corroborar 710 entre 1674. ¿Sí nos da? Sí, ¿Sí nos da esto, no? A ver, sí, da eso, profesor. punto 41 exacto, nos da exactamente lo mismo. Ahora, vamos a verificar por el caso de las mujeres. ¿Cuánto nos había dado? Punto 50 y qué, ¿3? Pero ahí nada más creo que era en el denominador, ¿eh? Digo, en el numerador. No, porque son 531 de 1532. A ver. Ahí sí está, hubo algo raro ahí en el de mujeres. Sí, no, es que le Sí, es que el dimos, 0.53 solo era para el numerador. Ah, Nos ya. habíamos equivocado. faltó lo de, ajá. Bueno, entonces sería aquí para las mujeres, para las mujeres, entonces sería, bueno, vamos a borrar todo esto, nos brincamos todo esto y nos quedaba que 0.53. Punto 6339. Bueno,
Entonces, ¿será que 0.5369? 6339. Ah, no, de arriba, perdón. 0 punto, De ahí arriba sí, así es, así. 0.53051. Ok, entonces era, Y a ver, abajo, pues, es punto 1.53. 53, 0.5. 0.5, Ajá, ya sí, para no darle más decimales. ok. Entonces sería 1 más 0.5305. Entonces esto sería igual a 0.5305 sobre 1.5305. ¿Y eso qué es igual? A 0.3466. 0.3436. Y si lo vemos acá, aquí lo tenemos. 0.34660574, que esa sería la probabilidad de que una mujer lo adquiera y la probabilidad de que un hombre lo adquiera. ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí? Entonces recuerden que para calcular la probabilidad directa tenemos que evaluar sobre puntos específicos, ¿no? Si es hombre, sería el valor 0. Digamos, el regresor X tiene el valor 0. Si es mujer, tendría el valor 1 y así resolvemos el ajuste lineal, ¿vale? Una vez que tenemos el ajuste lineal, aplicamos la función de difusión acumulada de la logística y podemos calcular directamente las probabilidades. Y aquí sí pues ya podemos ver la diferencia, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Es de 0.42, 0.42 menos 0.34. Pues esa es la diferencia, ¿vale? Que sería casi 8% la diferencia en la probabilidad, ¿vale? Entonces, por eso les digo, en algunos libros de texto, luego toman los odds ratio y hacen como una pequeña, digamos, como tasa de crecimiento, le restan 1 y lo multiplican por 100 y tratan de hacer la aproximación para leerlo en términos porcentuales, pero no da exactamente el resultado, ¿no? Hay muchas críticas al hacer eso. Lo mejor es hacer eso, ¿no? Checar directamente las probabilidades y ver las diferencias, ¿no? Entonces, la diferencia entre un hombre y una mujer, casi de un 8% sobre la probabilidad directa, ¿vale? Lo otro son momios de probabilidad, esta es la probabilidad directa. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Perfecto. Bueno, va a venir en el examen, seguramente. Qué bueno que quedó claro. Bueno, ahí estamos con la presentación. Entonces, Perfecto. Ahora bien, bueno, el software, ahorita lo que hicimos fue un poco como a mano, ¿no? El cálculo, ¿no? O sea, pasamos del logaritmo del odds ratio a el odds ratio y del odds ratio a probabilidades directas, pero el software trae la opción para que nos arroje por lo menos el odds ratio, ¿no? Entonces, si nosotros después de especificar el modelo, es decir, meter la variable dependiente, después los regresores, metemos una coma y ponemos la opción OR. Con esa opción, lo que estamos diciéndole al software es que nos arroje los odds ratio en lugar de el logaritmo de los ratio, ¿vale? Entonces, ahí se adelantó aquí un poco. Entonces, déjenme, nada más lo hacemos aquí rapidísimo con la opción odds ratio para que vean cómo es que funciona. Miren, aquí tenemos el modelo original. Entonces, para no estar haciendo frecuencias, porque imagínense, si ya con dos, bueno, con un regresor que era female, tenemos que hacer frecuencias o tabulaciones cruzadas. Ahora imagínense con cuántas tabulaciones tendríamos que hacer para, para generar, por ejemplo, los cruces de todos los regresores, ¿no? Entonces, acá no lo vamos a hacer así con las frecuencias, sino que aprovechando el método de máxima verosimilitud y la función de distribución acumulada de la logística, es posible hacer el cálculo de esos logaritmos del odds ratio, ¿no? E incluso
calcular los odds ratio directo con esta opción OR y ya los arroja. Vean, si le pones OR, aquí ya te lo está arrojando, odds ratio. Déjenme pongo acá sin el odds ratio, para que vean que tienen el mismo sentido. Vean, cuando el signo es positivo en el logaritmo del odds ratio, ¿qué le pasa al odds ratio? Es mayor a la unidad, implica un incremento, ¿no? Entonces, el hecho de estar jubilado incrementa en 1.2 veces la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios respecto a los que no están jubilados, ¿no? Eso es lo que nos estaría señalando ese odds ratio. Ahora bien, esa es la interpretación para los datos binarios o dicotómicos, ¿no? Regresores que son binarios. Pero ¿qué pasa con los regresores que son continuos? Por ejemplo, como el ingreso del hogar, ¿no? Entonces, ahí lo que debemos de considerar es que está expresada en miles de dólares, la unidad de medida. Entonces, lo que podríamos decir es que ante un incremento unitario, ¿no? Que serían $1000 en el ingreso del hogar, va a provocar un incremento, que sería esta HH income, va a provocar un incremento de 1.002 veces la probabilidad de adquirir el seguro complementario frente a no adquirir, ¿no? Esa sería la lectura, ¿no? Entonces, por cada $1000 que se incrementa el ingreso en el hogar, la probabilidad de adquirirlo se va a incrementar en 1.002 veces, ¿vale? Ese sería así como el planteamiento o la lectura que le podríamos hacer. Por ejemplo, en años de educación, que esta es una variable que se mide así directo, cuántos años de educación tiene cada individuo, ¿cómo podríamos interpretar esos rates? ¿Cómo interpretaríamos esos rates? Que por cada año adicional de educación, la probabilidad de adquirir el seguro aumenta 1.12 veces respecto de no adquirir. Exactamente, respecto a no adquirirlo. Y es un resultado bien interesante porque hay estudios donde se señala que en cuestiones de medicina preventiva y esas cuestiones, bueno, como tener más cuidado de la salud, se ha observado un comportamiento entre la población de mayores niveles educativos hacia tener esas tendencias, esos comportamientos. Entonces, estaría, digamos, apuntando hacia esos resultados, ¿no? Entonces, les digo, hay aquí un resultado interesante. Hasta aquí, ¿tenemos claro lo del modelo Logic? ¿Tienen alguna duda? Yo sí, profe. Aquí, Ah, bueno. perdón, No, perdón, no, Nayeli. Primero mi Nayeli, duda luego Carlos. sí, está bien, o sea, puedo decir probabilidad o veces cuando es en este caso, No, aquí es el o aquí número, sí es probabilidad. aquí es el número de veces porque no estamos haciendo el cálculo directo de la probabilidad. Ok, Estamos calculando la división de la probabilidad que ocurre respecto a que no ocurre, ¿no? Para cada categoría. ok. Es la división de esos ratios, de ese momio de probabilidad. No le podemos dar una lectura directa como probabilidad, para eso tendríamos que evaluar. Más adelante vamos a ver una función en el Stata que nos va a permitir generar como estos perfiles de escenarios, donde vamos a poder decir, por ejemplo, un individuo jubilado de cierta edad, que percibe cierto nivel de ingresos, que tiene que cuenta con buen estado de salud, con ciertos años de educación, que está casado, que a lo mejor es hispano, con ese perfil vamos a poder calcular la probabilidad asociada a esos valores, ¿no? Ya una vez que tenemos los coeficientes del logaritmo de los rates, ¿no? Que es como calcular el ajuste lineal, ¿no? Que decíamos, y evaluarlo en la función de distribución acumulada, y eso nos va a dar las probabilidades. Por eso les decía, el cálculo directo de las probabilidades nos da para construir como esos escenarios de prospectiva, ¿no? O sea que tú puedes plantear como ciertos escenarios y luego ver cómo se mueven las probabilidades asociadas, ¿no? O sea, podrías mantener todos digamos, todos los factores de los regresores y a lo mejor mover el de la educación, ¿no? Y ver qué tanto afecta en la probabilidad. O puedes mantener todos los factores igual en los dos escenarios y nada más mover el de sexo para ver qué tanta diferencia se puede observar
entre un hombre y una mujer, por ejemplo, ¿no? Para hacer como especie de análisis parecido al análisis contrafactual, ¿no? Como una especie de efecto tratamiento, ¿no? Entonces, les digo, es una herramienta que nos permite construir ese tipo de escenarios, pero para eso es necesario generar las transformaciones que ya decíamos, ¿no? Calcular como el ajuste lineal y evaluar la función de distribución acumulada, y ahí sí, Nayeli, le podemos decir directamente al resultado, lo podemos llamar como probabilidad, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. No, de nada, Nayeli. Juan Carlos. Sí, más o menos iba por ahí, profesor. O sea, entonces ahorita el lo que estamos calculando, por ejemplo, es a partir de la significancia de las variables para un caso de estudio, sus probabilidades de ocurrencia, y eso es lo que estaríamos reportando, por ejemplo, lo que hemos venido haciendo, o nada más son las puras probabilidades de los eventos. Pues mira, lo que hemos estado venido, o bueno, lo que estamos analizando hasta este punto Ajá. son como las incidencias, vamos a llamarlo así, porque no es ni siquiera la probabilidad directa, es la incidencia, Ah, ok. estos regresores sobre la probabilidad de ocurrencia. O sea, no lo estamos leyendo puntualmente sobre la probabilidad, sino la incidencia que puede tener sobre la probabilidad. O sea, el efecto sobre la probabilidad, no la probabilidad directa, no sé si me explico. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, es simplemente el efecto que tendría sobre la probabilidad. O sea, el hecho de estar jubilado tiene una incidencia o un efecto sobre la probabilidad de que tiende a incrementar la probabilidad en 1.2 veces respecto a los que no están jubilados, ¿no? O sea, no lo estamos diciendo directamente en la probabilidad, sino sobre la incidencia, qué impacto tendría esto sobre la probabilidad. O sea, sería un incremento de 1.2 veces sobre la probabilidad, ¿vale? Aquí no sabemos cuál es la probabilidad, ¿no? Tendríamos que calcular ese escenario que decíamos, ¿no? Calcular el valor ajustado y ver la probabilidad y ver el cambio, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos hablando de cambios en probabilidad directamente. Pero acá no, acá estamos hablando de un odds rate, es decir, como le llaman también como riesgo relativo, ¿no? O incidencia, ¿no? O sea, ¿qué tanto incide el hecho de que estés jubilado sobre la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios respecto a los que no están jubilados? Esa sería así como la naturaleza de este resultado. Ah, ok, pero ya nos da como que cierta pauta para empezar a analizar escenarios, como mencionó, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues el hecho de saber, por ejemplo, de ver los signos y ver el impacto que tienen los odds ratio en el sentido de la incidencia que tienen sobre la probabilidad, ya te da la pauta para profundizar en el análisis e incluso construir estos escenarios, ¿no? Porque también el cálculo de los efectos marginales, lo vamos a ver más adelante, se evalúa sobre valores específicos, sobre valores puntuales, ¿no? O sea, podemos tomar los valores medios, ¿no? Y calcular el efecto marginal, que se vincula también con las probabilidades y el efecto marginal que se tiene sobre la probabilidad, ¿no? De cada regresor. Pero ahí debemos de tener ciertas consideraciones, porque por ejemplo, calcular un efecto marginal sobre un valor promedio de una variable como rate R, que es dicotómica, o sea, lo evaluaría sobre un valor 0.5, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? O el individuo está jubilado o no está jubilado, ¿no? O sea, 0.5, ahora sí que qué diablos quiere decir eso, ¿no? Entonces debemos de tener como ciertos cuidados al momento de construir este tipo de indicador, ¿vale? Ah, ok, está bien, sí, gracias, profesor. No, de nada. Entonces, ahora vámonos, ya que nos familiarizamos muy bien con los modelos Logic, ahora sí, vámonos a el modelo Probit. Entonces, el modelo Probit tiene una función de probabilidad condicional, que es la que podemos ver ahí, que generalmente en la literatura la refieren como esta omni con mayúscula, ¿no? Que es esa integral desde menos infinito hasta el ajuste lineal del modelo, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, está asociando la función de densidad y la función de distribución acumulada, es la integral de esa función de densidad, digamos, de ese ajuste z, ¿no? En realidad el z es la función que estamos evaluando que se asocia con el ajuste lineal del modelo y su diferencial de z, ¿no? Entonces, esa omicron mayúscula hace referencia a la función de distribución acumulada de la normal,
cuya derivada es la densidad de la distribución normal, que ese omicron minúsculo, en minúscula, perdón, de z es igual a ese valor de la distribución normal, que ustedes ya, pues ya lo ubican más o menos a partir de la función de densidad de la normal. Entonces, por lo tanto, el modelo lo podríamos expresar de la siguiente manera, que la variable dependiente está en función de una ecuación z, donde z implica o involucra, como ustedes pueden ver ahí, el ajuste lineal, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque pues aquí tenemos, ¿no? Lo que hacíamos hace un momentito, ¿no? Que sumábamos el intercepto, se lo sumábamos al cociente beta 1 multiplicado por x1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces es la función del ajuste lineal, que entonces sería esto igual a la integral desde menos infinito hasta el ajuste lineal asociado a la función de densidad de la distribución normal, ¿vale? Entonces, el estimador de máxima verosimilitud basado en las funciones de primer orden, pues implicaría calcular esta derivada, ¿no? Donde WI cambia para cada observación, ya que su ponderación varía entre las distintas observaciones y WI equivale a toda esta expresión. Y si se dan cuenta, aquí se está, digamos, se está como revolviendo o se está considerando la omicron minúscula es la función de densidad de la normal, que esa se utiliza generalmente para datos continuos, y la función de distribución acumulada para datos discretos, ¿vale? Entonces, tenemos estos dos elementos, y esto es bien relevante y lo vamos a ver más adelante cuando veamos los modelos TOBIT. ¿Por qué? Porque esta característica nos va a permitir asociar, por ejemplo, como el riesgo relativo de caer o no, por ejemplo, en la condición de que ocurra o no el evento, ¿no? Que eso es lo que desarrolla en el modelo TOBIT y después se utiliza en el método de Heckman, y va a ser de mucha utilidad para construir lo que se conoce como la función inversa de Mie, ¿no? Entonces, ahorita nada más les adelanto, la derivada de esa función nos resulta en esta función de enlace entre la función de densidad y la función de distribución acumulada. Permítanme un momento, que creo que me están marcando, un segundo. Listo. Entonces, bueno, en este sentido, como ustedes pueden ver, el modelo PROBIT no es tan sencillo en comparación con, digamos, como el modelo LOGIT, ¿no? Por el tipo de función que estamos considerando, ¿no? Esta función exponencial es, digamos, como más fácil de tratar, ¿no? Este exponencial a la z sobre 1 más el exponencial a la z es muy fácil de tratar, se puede calcular la derivada muy fácilmente, pero ya cuando nos metemos con la función de distribución acumulada de la normal estándar, pues ahí sí ya nos vamos a enfrentar digamos, a un cálculo más complejo, ¿no? Más intensivo, y por lo tanto, me parece que a partir del desarrollo de las computadoras, y de los procesadores, es que la microeconometría comenzó a evolucionar o a crecer, porque hasta antes estaba la teoría, pero calcular esto a mano pues era una tarea casi imposible, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a estimar el modelo PROBIT. Vamos a hacer un ejemplo con el modelo PROBIT, nada más para que veamos cómo nos reportan ahí los coeficientes, y también podemos hacer el cálculo de probabilidades. Y este, tendremos que evaluar sobre esa función de distribución acumulada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tomar aquí el mismo modelo, la misma especificación, pero ahora en vez de modelo Logic,
sería el modelo Probit. Le damos Enter. Y acá tenemos los resultados. En este sentido, para el caso del modelo Probit, la interpretación de los coeficientes es aún más complicada, porque si ustedes se dieron cuenta era la integral bueno, a partir de ahí se calculan las posiciones de primer orden y no se le puede dar como una interpretación directa, ¿no? En el modelo Logit teníamos el logaritmo del odds ratio, acá tenemos una magnitud que no le podemos dar una interpretación como tal por las transformaciones que se le hacen digamos, por el método de máxima verosimilitud para hacer el cálculo de parámetros. Y lo que sí se puede observar son el sentido de los signos, eso sí. Y si se dan cuenta, en el sentido de los signos, no tenemos cambios sustanciales, más bien no existen cambios respecto al modelo Logit, ¿no? Incluso sobre la significación estadística, creo que ni siquiera hay una variación así importante, ¿no? Por ejemplo, vean, la significación estadística de la variable Reuter, pues tiene ahí un estadístico Z de 2.34. Acá en el modelo Probit es de 2.31. El cambio es mínimo, la variación es mínima, los coeficientes guardan el mismo sentido de los signos y lo único que podemos hacer con el modelo Probit, por lo tanto, es darle lectura al sentido de los signos. Entonces, no sé, ustedes díganme qué podríamos decir de, por ejemplo, el hecho de estar casado, qué incidencia tiene sobre la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos, ¿cómo lo interpretaríamos? Eh, Hay un efecto positivo, ¿no? La probabilidad se incrementa por el hecho de estar casado. Exactamente, o sea, el hecho de estar casado incrementa la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios. Y tiene bastante sentido, ¿no? Porque cuando, digamos, formas una familia, pues es necesario cubrir pues, las demandas de esa familia y lo más lógico es que, bueno, así yo lo veo, no sé, pues lo más lógico es que busques adquirir el seguro de gastos médicos complementarios para atender cualquier situación de salud, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, recuerden que es una base de datos de Estados Unidos donde pues se tenía el Medicaid, ¿no? Que es muy limitado, y cualquier padecimiento sí, ligeramente serio, pues no le da cobertura, ¿no? Algo así como el seguro popular, ¿no? O sea, hay una cobertura limitada, entonces se requiere complementar eso con un seguro de gastos médicos, ¿no? En Estados Unidos es todo un negocio, digamos, el negocio de la salud es muy redituable en los Estados Unidos. Doctor, Sí. ah, aquí la constante no tiene o sea, que ninguna lectura económica en ese tipo de modelos. Pues mira, acá la constante, en el caso del modelo Logit, pues está vinculada al logaritmo del momio entre adquirir o no adquirir el seguro de gastos médicos complementarios, como lo veíamos en el ejercicio anterior. Acá no tiene como una interpretación así como tal, así directa. Eh, Quizás se podría asociar como a un efecto promedio, ¿no? De la variable de insurance, ¿no? De la variable dependiente. Si no mal recuerdo, acá también, mira, sí nos da un signo negativo. Entonces, recuerden que el intercepto, la constante en la mayoría, básicamente todos los modelos econométricos, está asociada con la media de la variable dependiente, o asociada a ese valor medio, pero, digamos, vemos cambios de ese valor de la constante en términos de la combinación lineal que se hace con el resto de los regresores. O sea, es parte del comportamiento de la media más el efecto agregado de cada uno de los regresores de esa combinación lineal. Por lo tanto, las constantes no tienen como una interpretación directa a la magnitud del coeficiente, ¿no? Eh, Podríamos realizar una interpretación al coeficiente, digamos, a ese intercepto o la constante, siempre y cuando en la teoría, digamos, se asocie algún tipo de comportamiento. Por ejemplo, si fuese una función consumo, ¿no? De un modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Vamos a retomar eso. Si fuese una simple función de consumo donde el intercepto o el alfa, ahí esa variable, digamos que es asociada al intercepto, a la constante, en la teoría de Keynes, ese intercepto
hace referencia al consumo autónomo, no me acuerdo si era autónomo, no me acuerdo exactamente la palabra, pero era un consumo asociado a la parte de las herencias, ¿no? O sea, la parte que no tiene que ver con tu ingreso, ¿no? O sea, sino que todo lo demás, todo lo que sobraba, se asocia a ese tipo de consumo, ¿no? No del ingreso directo que tú percibes, sino del recurso que tú tienes por otras vías que no sea tu ingreso. Entonces, acá es exactamente lo mismo. La constante, pues lo único que está mezclando es ese valor medio con la combinación lineal con el resto de los datos, pero no se le puede dar una interpretación como tal en la teoría, precisamente porque acá pues serían como todos los factores no considerados, ¿no? Para adquirir el seguro de gastos médicos complementarios. Entonces, ¿qué diablos es eso? ¿Quién sabe, no? No sé si me explico. Sí, 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 sí entendí. Muchas Exacto. gracias. Entonces, te digo que no tiene así como una interpretación tan directa, a menos de que la teoría en la que te estés basando, pues se la esté como aplicando o la esté definiendo como tal, ¿no? Digo, si Sí, fuese una función consumo, es fácil, es el consumo autónomo, se llama consumo autónomo, que es esa parte del consumo que se realiza independiente de tus ingresos y tiene que ver con herencias, con transferencias, con cuestiones que no se vinculan directamente con tus ingresos, ¿no? Entonces, digamos que es todo lo demás, todo lo que no son tus ingresos, es todo lo demás, ¿no? Así, sí, acá está difícil darle esta interpretación porque es que es muy abierto, acá son características, ¿no? Entonces sería como las características que no están contempladas en el modelo, sí. sería algo así más o menos. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Ok, bueno. Ahora bien, aquí la pregunta es, ¿cuál modelo es mejor, el modelo Probit o el modelo Logit? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Logit o Probit? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el mejor? Pues en términos de interpretación, creo yo que pues te da más idea el logit de, no sé, las magnitudes, ¿no? Entonces, para mí eso sería pues una ventaja del por qué utilizaría el logit, pero pues ahí en la lámina dice que tiene que ver con cómo se distribuyen los datos. Ujú. Puede ser, ¿no? Porque recuerden, estamos empleando métodos paramétricos, ¿no? De estimación, ¿no? Entonces, depende cómo se distribuyan los datos, pues tiene que ver como un poco con la especificación o perdón, con las pruebas de diagnóstico del método que estamos utilizando. Pero fuera de eso, de la distribución, en realidad no hay como una gran diferencia entre un método y otro, es decir, se obtienen resultados muy, muy parecidos. De hecho, por criterios de información, generalmente el modelo Probit sale como mejor, digamos, ligeramente mejor en términos de logaritmos de similitud y criterios de acá y demás, pero no es una ganancia así sustantiva que te diga, ay, no, el login no me sirve para nada, no. Y lo que comentan Nayeli sí es bien relevante. O sea, yo en lo personal, cuando voy a hacer este tipo de modelos, prefiero concentrarme en los modelos logísticos, precisamente por su fácil tratamiento, transformaciones y demás, sobre todo para poder profundizar en los análisis, ¿no? De las interpretaciones y demás. En lo personal, yo prefiero los modelos lógicos. En realidad no hay una ganancia sustancial entre uno y otro, ¿no? Y por la practicidad, es que yo me voy por los modelos lógicos. Ahora bien, el modelo Probit sí tiene una funcionalidad bien relevante que tiene que ver con esto que señalábamos, que su derivada permite vincular la función de densidad de la normal, de la distribución normal estándar, y la función de distribución acumulada. Y eso es bien útil cuando vemos, por ejemplo, cuando lo veamos en el caso del modelo TOBI, ¿no? Cuando estamos tocando, digamos, o tratando con modelos que tienen datos censurados, ¿no? Ahí sí es bien relevante. O sea, el método ideal es PROBIT, el logit ahí no cabe, o sea, no hay manera de que se pueda replicar algo como eso. O sea, que existe una función de enlace, es que aquí digamos que
lo rico del modelo Probit es que la derivada nos permite construir una función de enlace entre una función de densidad, que es para datos continuos, y una función de distribución acumulada, que es para datos discretos. Entonces nos va a permitir construir funciones o ecuaciones que van a ser como híbridas. Vamos a poder tener los dos elementos, o sea, digamos, un comportamiento discreto y también un comportamiento continuo. Por eso les digo, en los modelos Tobit solamente se utiliza la metodología Probit precisamente por esa función de enlace, ¿no? Entonces, como que sí tiene su funcionalidad, pero para ese tipo de metodologías, ¿no? Entonces, y en lo personal prefiero el Logic, pero pues bueno, hay que evaluarlo a ver si es digamos, de acuerdo a la distribución de los datos, si está correcto aplicado esa metodología. ¿Querías comentar algo, Nayeli? ¿Perdón? No, yo no hablé. ¿Por ahí alguien se escuchó? No, ok. Bueno, pues dependiendo qué tipo de distribución observamos en los datos y cuál función es la que más se acerca o se asemeja a los datos. Creo que hay por ahí un audio, creo que es de Cristian. Ahí nada más cierren por el audio. En función de la distribución que observemos de los datos, vamos a considerar cuál de las dos metodologías pues, sería la más adecuada. Y de hecho vamos a ver alguna metodología adicional, ¿no? Por ejemplo, para algunos casos muy particulares, cuando tenemos datos en la variable dependiente que están como muy sesgados, ¿no? Entonces, dependiendo de la distribución de los datos, es que podemos también hacer esa selección, pero no hay gran diferencia entre uno y otro. Incluso algunos autores han estudiado las diferencias en los coeficientes que se obtienen con un modelo y otro y llegan a las siguientes conclusiones. Por ejemplo, el parámetro beta del modelo Logic es 4 veces el parámetro beta de un modelo por mínimos cuadrados ordinarios, que es el modelo de probabilidad lineal. Lo podemos, digamos, realizar simplemente con el comando regress, es decir, tomaríamos la misma especificación con el comando regress y podríamos estimar esos coeficientes, ¿no? Entonces, de los coeficientes del modelo de probabilidad lineal por mínimos cuadrados ordinarios, si los multiplicamos por 4 esos coeficientes, nos podemos aproximar a los coeficientes del modelo Logic. O si tomamos esos coeficientes del método de mínimos cuadrados ordinarios y los multiplicamos por 2.5, esos coeficientes se aproximan a los coeficientes del modelo Probit. Ahora bien, si los coeficientes del modelo Probit los multiplicamos por 1.6, eso se va a aproximar a los resultados del modelo Logic, ¿no? Entonces, digamos que estas tablas de convergencias, así como regla de dedo, pues es muy útil, digamos, tenerla en cuenta cuando, no sé, estás checando un paper, ves los resultados del modelo Probit que está en el paper, pero no tienes la base de datos para replicarlo, ¿no? Y ver, por ejemplo, si te interesaría como profundizar en la magnitud y en el análisis de los datos, ¿no? Digamos, de los coeficientes y demás, te sería de utilidad solo si tienes como esa tablita en el paper de los betas del modelo Probit, los rescalas hacia los modelos Logic, y a partir de ahí pues puedes hacer el cálculo de los odds ratio y probabilidades y demás, ¿no? Es la única utilidad que tiene eso, no tiene otra utilidad este tipo de conversiones, ¿no? Porque si tienes los datos, pues, no tiene ningún sentido estar rescalando un tipo de parámetro con cierta metodología respecto a otro, ¿no? Entonces, digamos que si están en una isla desierta y no tienen el software para desarrollarlo, pues lo pueden rescalar de esa manera, ¿no? Pero la verdad digamos, nada más hay que tenerlo en mente como para ese tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a generar este ejercicio para ver los cambios, las diferencias entre los coeficientes del modelo de probabilidad lineal que se estima por mínimos cuadrados ordinarios, el modelo Logic y el modelo Probit. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a hacer las regresiones, digamos, de los tres métodos, sin considerar el efecto de los errores estándar robustos y después considerando el efecto de los errores estándar robustos. Para no estar escribiendo en cada salida o en cada línea todos los regresores, aquí sí nos va a convenir construir el macro global. Entonces, ¿cómo construimos ese macro global?
Me voy al todo. ¿Cómo construimos el macro global? ¿Se acuerdan? Simplemente con el comando así global. Sí, poniéndole Vamos, el signo de, no, de, ¿cómo se llama? Bueno, bueno, ese aquí, y, ajá, bueno, pero se ya, tiene que nombrar la macro, carta. Con global es el comando para generar la macro global y la estoy nombrando como xlist o lista X o lista de regresores, ¿vale? Ese es el nombre, xlist. Y pues vamos a meter aquí los regresores de la edad. De hecho, podemos meter hasta el regresor de retire, edad, status G, como estatus de salud bueno, income, year o años de educación, merit, sí, el individuo es de etnicidad hispana, ¿no? Serían todos los regresores. El retire, age, status G, income, year, merit y HISP, ¿vale? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regresores. Le damos Enter y ahora sí podemos generar esa regresión nada más para ver las diferencias entre un método y otro, ¿vale? Pues vamos a aplicar aquí primero para el modelo Logic, aplicamos la variable dependiente, llamamos el macro con el signo de pesos y ponemos el nombre de esa macro, que es xlist o lista de regresores X, ¿no? Entonces le damos Enter, ahí nos da los resultados, vamos a guardar esos resultados con el comando estimates store, ¿ok? Y vamos a ponerle beta lógica, sí, beta lógica, así lo vamos a nombrar. Ahora vamos a tomar esta misma regresión y en vez de logic le vamos a poner probit, así, probit, le damos enter y vamos a guardarlo como estimate store beta probit, así, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a estimar el modelo de probabilidad lineal que se hace por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces simplemente vamos a aplicar el comando regress, insurance, lista de regresores X, que es nuestro macro, le damos enter, ahí está, resolvió por mínimos cuadrados ordinarios, y vamos a guardar estos resultados como estimates store beta o ls, ¿vale? Y luego vamos a repetir esto, pero ahora sí utilizando errores estándar robustos, nada más para ver las diferencias entre uno y otro. Entonces nos regresamos donde andamos, aquí. Este fue el primero, el logic. Vamos a meterle aquí una coma para las opciones. Metemos variance, covariance, error, robust. Son ponderadores, nada más para utilizar errores estándar robustos. Vamos acá, enter. Y vamos a guardar estos resultados de estimate store como beta logic. Vamos a poner aquí un guión bajo, robust. Así. Después repetimos, pero ahora para el modelo product, así, con errores estándar robustos, igual, guardamos estimate store, beta probit, guión bajo, R, sí. Y finalmente, el modelo de probabilidad lineal, que es con el comando regress por mínimos cuadrados ordinarios, con la opción, igual, variance covariance error, robust, ¿no? Errores estándar robust. Le damos enter y guardamos como estimate store beta o ls guión bajo robust. Le damos enter. Ahora, vamos a acomodar todo en una tablita para poderlo comparar o verlo más fácil, los resultados de los parámetros.
Entonces vamos a aplicar el comando estimate table del Stata, es decir, que me muestra en una tabla los últimos cálculos, que serían, o esos cálculos que hemos ido almacenando, que sería para el beta logic, beta probic, beta OLS, beta logic, guión bajo, R, beta probic, guión bajo, R, y beta OLS, guión bajo, R. Así, ¿vale? Después de eso vamos a poner una coma y vamos a meter ahí el estadístico T, en caso de los números binarios, para poder ver ahí aproximarnos a las significaciones estadísticas, ¿vale? Entonces le damos Enter. Y acá tenemos, uy, lo pasé horrible. Ahora se me bajo el tamaño de la fuente. Se ve horrible esto. Vamos a ponerle una fuente, vamos a ver si en 10. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver bien? ¿O le subo un poquito? No, bueno, sí se ve. Ahí está. A 2. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos los resultados. Como pueden ver, en la parte de abajo tenemos los resultados del modelo de regresión lineal, el modelo de probabilidad lineal. En la parte de arriba tenemos los modelos beta logic y los parámetros beta del modelo PROBIT. Tenemos ahí los errores estándar, ahí los vemos abajo de cada coeficiente, los errores estándar asociados y como pueden ver, más o menos se cumplen estas condiciones, ¿no? Que decían algunos autores, ¿no? Que si multiplicamos por 4 el coeficiente de el beta de mínimos cuadrados ordinarios, se aproxima a el beta del parámetro lógico. Por ejemplo, de retard, vamos a verlo muy rápido. Vamos a hacer comando display. Este, lo multiplicamos por, era 4 cerrado, sí, por 4. Y nos da un coeficiente de 0.1634. Nos vamos acá arriba, pues más o menos ahí sale 0.19, ¿no? Entonces más o menos se guardan estas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, del modelo Probit al Logic, por ejemplo, podríamos ver este parámetro beta de retard, que es del Probit. Vamos a verlo rapidísimo. Que nos da ese valor de su coeficiente, lo multiplicamos por 1.6, perdónenme, por 1.6. Y esto se debe de aproximar al parámetro beta del modelo lógico. Acá nos da 1893. Y pues bueno, pues sí, más o menos se acerca, ¿no? Al del modelo lógico. Ahora bien, en términos de estos resultados, pues vemos que las diferencias son muy bajas, ¿no? O sea, no se nota una diferencia amplia entre un método y otro. Las significaciones estadísticas se mantienen. Perdón, no es el error estándar, es el estadístico Z en este caso, y acá abajo es el estadístico T para las pruebas de significación individual. Y como podemos ver, por ejemplo, para poder rechazar la hipótesis nula, nuestro estadístico Z debería tener un valor mayor a 1.96 para n menos k grados de libertad de 30 o más. Y en este caso, como tenemos aquí este valor de menos 1.29, por lo tanto no nos permite rechazar la hipótesis nula. Y en ese sentido, pues este parámetro no es estadísticamente significativo. Ya lo habíamos visto, ¿no? En las regresiones. Y pues básicamente se mantiene, ¿no? Se mantiene también para esos casos. Ahora aquí la pregunta es, pues, ¿con cuál método me quedo? De entrada sabemos que el método de probabilidad lineal por mínimos cuadrados ordinarios, pues es el menos indicado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Por la distribución, que acá tienes ceros y unos y allá pues es una recta de regresión, entonces la recta no le iba a pegar a tantos puntos. Exactamente lo que dicen ayer, ¿no? Recuerden que la variable dependiente son nubes de puntos, ¿no?
Entonces, si tratamos de fijar una línea recta, en primer lugar, ni vamos a encontrar un buen ajuste. En segundo lugar, los supuestos, digamos, sobre el método de regresión lineal clásico que estamos considerando, difícilmente los va a cumplir. Por ejemplo, por ejemplo, la normalidad, ¿no? De la distribución de los residuos, difícilmente la va a garantizar, ¿no? Sobre todo con estas desfases tan grandes de los residuos. Y ni se diga la heteroceasticidad y otras pruebas, ¿no? Que también podría estar ahí metiéndonos ruidos, ¿no? Entonces, el método menos indicado es el de mínimos cuadrados ordinarios y además, si queremos calcular probabilidades, este método no nos garantiza que los valores ajustados se acoten en el intervalo unitario, ¿no? Entre 0 y 1. Entonces, como es una simple línea recta, tal como dice Nayeli, pues podemos tener valores de probabilidad menores a 0 y mayores a 1, lo cual carece de total sentido, ¿no? Entonces, es el método menos indicado, entonces la disputa es básicamente entre el modelo probability logic, pero la diferencia pues es sutil, ¿no? No es una gran diferencia entre un método y otro, la verdad que se obtienen resultados bastante parecidos, y aquí yo me decanto, como dice Nayeli, más por la practicidad del modelo logic. Lo único que tendríamos que hacer es evaluar que efectivamente la variable dependiente que queremos analizar se esté distribuyendo como una logística para, digamos, considerar que el modelo es válido. Si no lo es, tenemos que buscar una distribución o un método paramétrico que se ajuste de mejor manera a la distribución de los datos, ¿no? Les repito, aquí no vamos a meter a los datos en camisa de fuerza, ¿no? O sea, no vamos a obligar a que los datos se adapten a un método. No, no, no. Aquí al contrario, lo que queremos hacer, y la idea del curso y la idea de toda la especialidad, estamos en la escuela de David Hendry, es que analicemos la estructura de los datos, la veamos primero, o sea, qué estructura tienen los datos, y a partir de esa estructura y la información que obtenemos, seleccionemos el método más adecuado que sea, digamos, el más adecuado para esa estructura de datos o para ese comportamiento de los datos, ¿no? Porque de lo contrario, lo que podríamos estar generando son parámetros sesgados, ¿vale? Entonces, bueno, les digo, las diferencias son mínimas entre uno y otro, no hay gran cosa, y pues bueno, vamos a tomarnos un break, ¿les parece bien? Son las 7, bueno, a ver, las 7, 5 para las 7. ¿Les parece bien si nos vemos a las 7:10? Nos tomamos un receso de 15 minutos para regresar con las pruebas de hipótesis y correcta especificación de estos modelos, ¿vale? Y ver Sí. esta parte de las probabilidades condicionales y la construcción de escenarios. Entonces, Sí. nos vemos a las 7:10. Aquí Ah, los ok. resultados y pues bueno, vamos a refrescarnos. Gracias. 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 ¿No? ¿No? ¿De qué?